Bueno, gente, buenas tardes. Como Luis les venía diciendo, la charla de hoy va a ser así como de conceptos básicos de Kubernetes. Vamos a abordar un poquito la tecnología. Igual, pues, es una tecnología bastante robusta y tiene muchas aristas. Vamos a irnos a conocer como lo más básico, cómo funciona. Y pues ya después, si vemos la necesidad y ustedes mismos quieren aprender de un tema concreto, lo podríamos agendar o ustedes mismos lo pueden traer, como mencionaba Luis ahora, fuera de video. Okay. Más o menos esta es la agenda que vamos a tratar de abarcar hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es contenedores. ¿Esto por qué? Porque básicamente los contenedores son pues como el eje clave de Kubernetes. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, recursos más usados dentro de Kubernetes, cómo podemos escalar nuestras aplicaciones, hacer actualizaciones y revisar los logs y algunas tecnologías relacionadas que podemos mencionar ahí para que vean ahí como una pincelada de las cosas que hay. Hay un montón más, pero vamos a ver unas ahí primero. Ok, lo primero son los containers. Creo que, bueno, muchos hemos oído hablar de la palabra contenedores, muchas veces se asocia con Docker. Es como el container engine más común. Y pues los contenedores al final son una tecnología que nos ayudan a nosotros a empaquetar nuestras aplicaciones. ¿Esto por qué? Porque antes, pues hay que deployar una aplicación en, en un sistema operativo, en un servidor. Y esta aplicación pues va a variar. Si la quiero desplegar en un server o en otro, necesito un conjunto diferente de libraries para poder hacer que la aplicación funcione ahí. Los contenedores nos vienen a ayudar a solventar este problema. ¿Cómo? A través de las imágenes. Las imágenes, pues al final son un empaquetado de nuestro software, de nuestro programita y todo lo que él necesita para correr. Eso nos garantiza que la misma aplicación que yo corra en mi ambiente de pruebas va a ser la misma que va a correr en producción, ¿verdad? Entonces, esto nos garantiza que vamos a tener siempre la misma aplicación y que siempre nos va a funcionar. La tecnología de Kubernetes pues consta de 4 grandes cosas, bueno, tal vez son más, pero quise dejar como las 4 más importantes, que es como les venía diciendo la imagen, que es nuestro software empaquetado, un container registry, que es un repositorio donde las imágenes se almacenan. Hay repositorios públicos y privados. De hecho, cuando uno instala Docker, tiene su repositorio privado en su propia máquina. Docker Hub, que es como el más conocido. Ahí podemos encontrar imágenes oficiales de distintos proveedores, como MySQL, como Ubuntu, tipos de imágenes así, de Java, ya preconstruidas con lo que se necesita para que un Java corra. Un container como tal, que es una instancia de mi imagen. La imagen pues al final es como un snapshot, es algo estático, y un container es poner a correr esa imagen. Y pues al final está el Container Engine, que es lo que nos permite correr más de un contenedor o más de uno en nuestras máquinas, digamos. Y aquí, si ven, hay varias imágenes de distintos Container Engines, como son Postman, Cryo, Containerd, Rocket y pues Docker, la ballenita, que es el más famoso. Ah, bueno, y si se preguntan, el logo de Docker, pues, y tiene estos contenedores porque la historia de los contenedores viene muy ligada y la idea es basada en los contenedores navales que se usan para mercadería. Básicamente es ese concepto de empaquetar y tener las cosas de una forma estándar. Por eso el logo de Docker pues tiene estos contenedores y los contenedores, valga la redundancia, se llaman contenedores. En esa diapositiva, bueno, ¿alguna pregunta acá sobre contenedores? ¿Todo bien? Bueno, Yo voy entendiendo bien en este momento. ok, por allá. Aquí como una pequeña diferenciación entre lo que son máquinas virtuales y contenedores. Entonces, si ven la parte de la imagen que tiene las máquinas virtuales, pues uno tiene
la infraestructura, necesita instalar un hipervisor que me permite crear máquinas virtuales. Sobre ese hipervisor voy a crear máquinas, las máquinas virtuales, cada uno con su sistema operativo, cada uno con su set de librerías que necesito para que corran mis aplicaciones. En cambio, en un mundo con containers, la idea es que yo tengo un sistema operativo, ahí instalo el container engine, que vendría a ser como un hipervisor, y en esa máquina pues, puedo tener muchos contenedores, y cada uno de esos contenedores va a estar aislado y corriendo de forma eh, desacoplada de los demás. Entonces, ¿esto qué me garantiza? Que mi aplicación 1 pues va a tener todas sus librerías y sus binarios que necesita para correr, independientemente de los que tenga mi aplicación 2. Que en el otro caso, si yo pongo más de una aplicación corriendo en la misma máquina, pues ahí tendría que empezar a manejar problemas de versiones de librerías, por ejemplo. Aparte que otra ventaja que tenemos acá es que hay menor carga de trabajo, porque si ustedes ven, del lado de unas máquinas virtuales tenemos 3 máquinas virtuales, 3 sistemas operativos, y pues aquí del lado de contenedores solo tenemos un sistema operativo con un container engine corriendo mis contenedores, ¿verdad? Entonces, pues entre los beneficios que tiene la tecnología de contenedores es eso, que reduce la carga, por lo tanto los gastos. También tenemos mayor portabilidad porque nos podemos llevar la imagen, como les decía, si uno tiene acceso al repo, descarga esa imagen como si fuera un repo de código y lo puedes descargar en cualquier ambiente que tengas. También hay más consistencia a la operación, porque como les decía, la imagen que desplegamos en desarrollo, vamos a estar seguros que es la misma que vamos a desplegar en staging y en producción, sucesivamente, ¿verdad? Y también mejora la eficiencia. ¿Por qué? Porque no hay que hacer tanto retrabajo en ajustar la aplicación al ambiente, sino que la aplicación pues ya viene contenida con sus necesidades y pues sería solo cambiar las variables que son necesarias para que la aplicación funcione en un ambiente u otro. Cosillas a tener en cuenta cuando se trabajan con contenedores y aplicaciones nativas para la nube. Lo que les decía, las imágenes son inmutables. Yo hago la imagen una vez y esta imagen no cambia. Si yo quiero agregar algo más, pues genero una nueva versión de la imagen con ese cambio. Los contenedores son efímeros. Eso quiere decir que ellos no guardan su estado. Si un contenedor se daña y se muere, la idea es que sea sustituido por un nuevo contenedor basado en la imagen. Entonces, él viene limpio de fábrica. Hay técnicas para manejar data, como los volúmenes, en caso de Docker, digamos. Entonces, ahí podríamos manejar la data que nosotros queramos que persista, pero por defecto, los contenedores están hechos para ser efímeros. Las aplicaciones que creamos aquí tienen que ser stateless. Esto más que todo porque no queremos guardar data de que las aplicaciones de un cliente, por ejemplo, porque si tenemos tres contenedores dándonos un servicio, para nosotros lo ideal es que sea lo mismo que la petición de Luis la atienda el contenedor 1 que el 3. Incluso se juega con ese paralelismo. Entonces, nos gusta que las aplicaciones sean stateless. También hay que pensar en crear las aplicaciones para que sean escalables. Muchas veces, pues, nuestra aplicación funciona bien, pero ¿qué pasa cuando ya creamos otro contenedor con la misma aplicación? ¿Qué pasa si un job se va a correr en las dos aplicaciones al mismo tiempo? Ese tipo de cosas, pues hay que pensarlas y extraerlas del mundo de contenedores para que el funcionamiento de la aplicación sea correcto. También está muy asociado a lo que es el mundo de microservicios. Esto es, pues, desarrollar nuestra aplicación en pequeños pedacitos que funcionen como un Lego y que puedan ser administrados de forma independiente.
es bastante interesante porque entonces no nos preocuparíamos porque que si nuestra aplicación se cae, nos quedemos sin producción, se nos puede caer o podemos estarle dando mantenimiento solo a un pedacito, a una parte de nuestra aplicación, sin tener afectación en el resto de funcionalidades. Ese es el enfoque de microservicios. Y pues que la comunicación sea basada en APIs, esto para que las aplicaciones simplemente, al no estar tan acopladas, mejor dicho, al no estar acopladas, la comunicación la manejan en APIs y simplemente pues se configura, usted va a hablar con este otro contenedor de esta forma. Es básicamente un par de cosillas a tener en cuenta cuando hablamos de contenedores y aplicaciones de nativas para la nube. Listo. ¿Alguna pregunta aquí como de recap? O ya podemos entrar al mundo de Kubernetes. Jorge, Ajá. digamos, solo a manera de complemento, ¿puedes regresarte al slide anterior? Nada más para los que no sé cuántos entiendan el término stateless, ya le explico, rapidito. Digamos, usualmente cuando uno se loguea en un sistema, ¿verdad? Y pongo mi usuario y password, esa sesión usualmente se guardaba en la instancia o en el servidor al cual uno conectó. Eso es cuando nosotros teníamos un servidor. Lo que pasa es que en sistemas altamente escalables, ¿verdad? Como Kubernetes o ICS y demás, estos contenedores, como dijo Jorge, son efímeros. Eso es que yo puedo crearlos según demanda y puedo destruirlos cuando esa demanda o esa carga disminuye. Lo que pasa es que si las sesiones están en esas instancias y yo las tengo que destruir porque bajó la demanda, yo pierdo las sesiones. Eso es lo que conocemos como stateful, o sea, mantenemos las sesiones en los contenedores. Stateless es que la sesión no se guarda en ellos. Cada vez que se loguea a alguien, esa sesión se va a guardar a un recurso diferente, una base de datos aparte, digamos, o un Redis, hay muchas técnicas para eso. Entonces, stateless es eso. Stateless básicamente es, no se guardan las sesiones dentro de las instancias que se crean y se destruyen. Entonces, eso es más que todo por eso, de los sistemas altamente escalables no se pueden guardar en las instancias, no se pueden guardar en los pods. Sí, de hecho hay servicios que manejan eso. Spring Boot, creo que tiene Spring Boot Sessions también a nivel de Spring Boot para manejar ese tipo de cosas, digamos. O hay servicios que se usan solamente para ese tipo de manejo de sesiones, digamos. Listo. Adelante, Jorge. Por ahí. Es que está pegando un poquillo la conexión. Ok. Bueno, ya hablando propiamente de Kubernetes, Kubernetes es un proyecto que nació para orquestar contenedores, ya que, como decía Luis, en proyectos altamente escalables, no vamos a tener 2 o 3 contenedores, vamos a tener un montón, vamos a tener cientos o incluso miles. Este proyecto pues nació en Google, después Google lo dona a la comunidad y de ahí pues hay un grupo de desarrolladores que se desarrollan para el proyecto y de patrocinadores que aportan al proyecto también. Básicamente, Kubernetes, pues es un conjunto de máquinas o de instancias, máquinas virtuales, servidores, como lo quieran ver, que forman un clúster. En este clúster hay 2 tipos de instancias. Están los nodos normales y los control plane. Los control plane pues son al final el cerebro de Kubernetes y es el que organiza y dirige el resto de funciones dentro del clúster. Los nodos o worker nodes, como también se le conocen, pues al final lo que nos hacen es brindar capacidad de procesamiento, tanto lo que es CPU como memoria RAM. Entonces, pues al final simplemente hay que verlos como eso, es como un pool de recursos. Y el control plane se encarga de administrar esos recursos a grandes rasgos. Vamos a seguir. Eh,
Se me volvió loco acá. Perdón. Ok. Aquí tenemos algunas soluciones basadas en Kubernetes. El loguito del timón es el logo del proyecto Kubernetes. De hecho, Kubernetes viene de la palabra griega timón, o eso dice la leyenda, no sé griego yo, entonces les estaría mintiendo. VMware Tanzu, que es una solución para propietaria de VMware para poner Kubernetes en sus supervisores en ESX. OpenShift, que es la solución de Red Hat. Acá tenemos también los que son las soluciones de la nube, como Amazon EKS, que Luis nos mostró el otro día. AKS, que es la solución de Azure, de Microsoft. Google Kubernetes Engine, que es la de Google. Y tenemos los últimos dos por acá, son para pruebas locales, Minikube y Kind. De hecho, hoy vamos a hacer unos ejercicios en Kind. Yo tengo un clúster por ahí de Kind y vamos a estarlo usando. Ya bueno, antes que eso, voy a mostrarles acá, como les decía, yo estoy usando esta solución que se llama Kind. Voy a cambiar un momento acá. Yo tengo una solución que se llama Kind y tengo un clúster de Kubernetes desplegado acá en el que podemos ver los nodos. Estos nodos, como les decía, pues tengo un control plane que va a ser la máquina que se va a encargar de dirigir y orquestar mi clúster, y tengo 4 worker nodes que son mi poder de cómputo, por decirlo así. Eso lo desplegué con los comandos que ven arriba, bastante sencillo. Simplemente se necesita un archivo de configuración, que esto se los puedo pasar después si les interesa. Yo, como quiero probar un feature que vamos a ver después, que se llama Ingress, pues tengo esta partecita por acá también extra. Y este es el archivo de configuración. Como les decía, como quiero usar este feature, esta parte es extra y se necesita para que funcione. Pero básicamente de aquí para arriba, pues ya uno puede configurar su propio clúster de Kubernetes local. Bastante sencillo. Eso lo que hace, bueno, muy importante, necesitamos tener Docker instalado en nuestra máquina. Como ven por acá, yo tengo las mismas 5 máquinas que vimos allá. Aquí o nodes, acá se reflejan como contenedores corriendo en Docker. Mi control plane y mis 4 worker nodes. Básicamente porque si no yo tendría que instalar las máquinas virtuales una a una y sería como más complicado administrar. Ya Kind hace esto por nosotros y pues no hay mucha dificultad asociada. Igual como les decía, si quieren configurarlo en algún momento me pueden decir, es bastante sencillo, les puedo pasar esta documentación o la documentación oficial y lo pueden seguir. Pues sí, acá están los workers y yo creo que volvemos acá a la presentación para hablar del primer concepto asociado con Kubernetes, que es los namespace. El concepto de namespace es muy importante en Kubernetes porque es un espacio de trabajo, es como yo divido lógicamente mis aplicaciones dentro del clúster. Esta división lógica puede ser de varias formas. Si ven la imagen, pues hay un namespace default que siempre lo trae Kubernetes, y si yo no indico lo contrario, mis cosas se van a desplegar ahí. Tengo un namespace de dev, en este caso, y un namespace de QA. Eso quiere decir que él está segmentando el clúster por ambiente. Esto es una técnica muy usada, más que todo para ahorrar recursos, porque yo también podría tener un namespace
un clúster para dev, un clúster para QA y uno para prod, pero estoy pagando más, ¿verdad? Por tenerlo así. Entonces mucha gente lo que hace es utilizar este enfoque donde divide por namespace, perdón, por environment, por lo menos lo que es no productivo, y ya para producción sí, pues tiene un clúster propio. Otro enfoque podría ser que yo tenga todo lo de la aplicación 1 separado en el namespace que se llame app 1, otro namespace para app 2 y así sucesivamente. Simplemente hay que verlo como una división de recursos o un lugar donde podemos almacenar recursos. Para la demo vamos a crear un namespace bastante sencillo que se va a llamar demo. Entonces creamos un namespace que se llama demo. Aquí estoy usando la sintaxis, un comando de forma imperativa para crear nuestro recurso, en este caso un namespace. Y pues la sintaxis es muy sencilla, es QSTL, que es mi CLI, el verbo o la acción que quiero realizar, el objeto, en este caso namespace o NS, y el nombre que le quiero poner, en este caso demo. Si yo quiero ver todos los namespace que están en mi clúster actualmente, pues hago un get y acá tengo todos los namespace o las divisiones lógicas dentro de mi clúster. Si ven, está default, está demo y hay algunos más del sistema que yo no creé. Listo. Básicamente el namespace es una cajita ahí para ir echándole cosas. El siguiente concepto, y es como el más importante de entender en Kubernetes, es el pod. El pod es como la unidad más pequeña que se puede crear y administrar en Kubernetes. Ya aquí no hablamos tanto de contenedores, sino de pods. ¿Por qué? Porque un pod puede contener uno o más containers dentro del mismo, y estos containers comparten recursos de red y de storage entre ellos. Entonces, si ven ahí la imagencita de que dice pod 1, tenemos un cubito, que ese cubito vendría siendo un contenedor y tiene la IP 10.10.1. En la segunda imagen, pues lo que es un pod con un contenedor dentro y acceso a recursos de storage. No es que el storage esté dentro de él, sino que tiene acceso a recursos de storage. En la tercera imagen, pues ya es un pod con 2 contenedores y acceso a storage. Y en el tercero, pues hay 3 aplicaciones containerizadas con acceso a 2 diferentes storage. Aquí siempre, digamos, el buen patrón es tener solo un contenedor dentro de un pod. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza manejar la aplicación o manejar nuestro pod de forma independiente. En existen algunos escenarios donde es conveniente pues tener dos contenedores dentro del mismo pod. Por ejemplo, en el caso de que queramos parsear una salida o queramos formatear un log, cosas de ese estilo, pues se usa un enfoque parecido al que hay aquí en la imagencita en el pod 3. Pero normalmente vamos a preferir que sea algo parecido al 1 o al 2, donde tenemos un solo contenedor por pod. Claro, esa partecilla es como importante. ¿Todo bien? Sí. Ahí nada más Sí, permiso, para complementar, digamos, lo que, por ejemplo, un caso allí sería, digamos, la ventaja de tener un solo pod es que si tú, en un contenedor por pod, es que si tú destruyes o tienes que destruir el pod, solamente se muere ese contenedor.
Entonces, ¿para qué yo querría entonces tener 2 o 3? Eso viene por un tema digamos, de particularidades de herramientas específicas. Por ejemplo, yo tengo un pod que tiene una aplicación mía, ¿verdad? La aplicación. Entonces, pero resulta que yo de ese pod le quiero jalar métricas. Entonces, hay aplicaciones especializadas para manejo de métricas. Entonces, para yo no meter eso, digamos, para no meterlo dentro de mi aplicación, yo lo que hago es que al lado de mi aplicación pongo un pod que se especializa en eso. Un Y así, contenedor. herramientas. Eso le llaman sidecar, ¿verdad, Jorge? Sí, hay varios patrones para este caso. Uno es el sidecar, como dice Luis. Hay otro que se llama Ambassador, que lo que hace es pues estar de front y recibir todas las peticiones de mi aplicación y formatearlas si es necesario y ya pasárselas a mi contenedor que tiene mi aplicación principal de una forma que él lo entienda. Eso es como para lo que dice Luis, como para quitarle complejidad a mi aplicación como tal y ponerla en otro contenedor dentro del mismo pod. Creo que Ariel por ahí tenía una pregunta. Ajá, hay una consulta, Jorge. La comunicación entre pods es algo normal porque están en la misma red, pero se puede dar comunicación entre dos namespaces diferentes. Ejemplo, tengo Sí. unos pods en el namespace 1 y yo desde un pod de otro namespace quiero acceder a algo, algún servicio de un pod del primero. Sí, eso se puede hacer. Simplemente lo que hay que hacer es, digamos, usted lo puede tener separado. Y lo que uno hace es que llama a algo que vamos a ver, bueno, para no adelantarme, digamos que si usted está... Lo vamos a ver ahorita. No, tranquilo. Si usted está dentro del mismo namespace, pues simplemente llama al pod por su nombre o por su IP. Él lo va a entender. Porque están en la misma red, pero en este caso serían en namespace diferentes. Ajá. Y en caso de que estén en namespace diferente, lo que se hace es que uno llama. Kubernetes tiene por dentro un DNS, ¿verdad? Que nos ayuda a resolver los nombres. Entonces, lo que se hace cuando usted quiere, digamos, si sus dos pods están en el mismo lugar y usted tiene uno que se llama Carlos y otro Juan, usted de Carlos le dice, yo quiero hablar con Juan, y él va a buscar a Juan en su mismo namespace. Pero si usted quiere hablar con un Juan que vive en otra ciudad, en este caso un namespace, usted tiene que decirle cuál es a la petición, digamos, al DNS, cuál es el namespace. Entonces sería Juan.San José, o sea, pod2. Me voy por namespace, por pod.nombre de namespace. Y si es una buena práctica, o sea, no estoy violando ninguna regla de lo que el framework, no sé si llamarlo así, permite. Y no, eso está bien, porque en algunas ocasiones uno quiere acceder a algo que está en el mismo clúster, pero lo desplegaron en otro namespace por X razón. Incluso, digamos, eso está habilitado por defecto y es el comportamiento natural. Si ya yo quisiera más bien restringir ese comportamiento porque no me sirve, porque por temas de seguridad se puede hacer, pero eso está abierto, digamos, y esa es la forma correcta de hacerlo. Perfecto. Listo. Vamos a continuar acá. Yo a veces pongo ejemplos muy tontos, pero siento que es como la forma más sencilla de explicar a veces como cosillas más complicadas. Vamos a ver. Ok. Kubernetes tiene dos formas para crear los recursos. Uno es el modelo imperativo, que lo mencioné un poquito de pasada cuando creé el namespace. Eso se hace a través de un comando. Tiene ciertas ventajas, que es mucho más sencillo, muy rápido para ejecutar
un comando para crear un recurso o borrar un recurso, por ejemplo. Y también está el modelo declarativo. El modelo declarativo es a través de un archivito YAML en el cual vamos a definir todas las características que va a tener mi objeto. En este caso, pues un pod. Ambos, el comando como el archivo que están ahorita en la diapositiva, hacen lo mismo. Crean un pod que se llama web app color con una imagen. Y bueno, en caso del comando, perdón, del archivo tiene una variable de entorno, pero en general hacen lo mismo. Entonces, vamos a venir de nuevo aquí a lo que es el clúster. Y vamos a ejecutar este comando, que como ven es qstl run y el nombre del pod. Como ven ahí, creé un pod que se llama web app color. Si yo hago un get pods, que como les decía, esto es una lista, tenemos el nombre de nuestro pod, tenemos esto que se llama el readiness, el status, y tenemos el tiempo de creación y si se reinició o no. Esto de uno es bastante importante y a veces pues se nos hace como un colocho con esto. Esto lo que quiere decir es que dentro de mi pod hay un contenedor y ese contenedor está corriendo y está bien. Si, por ejemplo, yo tuviera lo que estábamos conversando hace un rato, tuviera dos contenedores dentro del mismo pod, aquí iría 2 de 2 o 1 de 2 en caso de que tenga algún problema. Acá voy a hacer un port forward entre mi máquina y el contenedor para ver qué está haciendo esa imagen, esa aplicación que acabo de desplegar. Básicamente, yo estoy utilizando una imagen de un cursito por ahí para simplificar esto. Como ven, la aplicación, pues lo único que hace es pintarme en el browser de un color, en este caso el azul. Y si ven, dice, hola, desde Web App Color, que ese es el nombre de nuestro pod, ¿verdad? Hice esto, el port forward, yo no lo expliqué. Esta es la forma, o una de las formas de exponer la aplicación que está en mi clúster al exterior. ¿Por qué? Porque de momento está aislada ahí dentro del clúster. Y voy a correr un delete para para borrarlo. Aquí voy a usar el force por un tema de tiempo para que se vaya de una vez y no tener que esperar ahí. Ok. Vamos a ver en qué, si ven ya aquí esto se cayó. Vamos a ver aquí en qué quedamos. Ok, volvemos aquí un momento. Ahorita vamos, el siguiente ejemplo ya lo vamos a hacer con un archivo tipo YAML, pero quería hacer un par de ejecuciones con los comandos. ¿Cómo lidiamos con variables? Dentro de Kubernetes, pues hay varias formas. Una forma es pues definirlas dentro del mismo archivo listadas, o la otra es usando un recurso que se llama config maps o secrets en caso de que quiera mantener data como más sensible. Y pues estos se referencian dentro de nuestro pod. Vamos a trabajar en eso. Okay. Si bien yo voy a hacer aquí un apply, voy a correr este comando, pero vamos a ver
nuestro archivillo que se llama pod con config map. Si ven pues tiene un pod, un objeto tipo pod, que se va a llamar pod con cm. Yo no soy muy creativo, entonces le puse nombre representativo. Va a ir al namespace demo, esto es muy importante. Si yo no le digo a dónde va a ir, pues va a ir al default, como en el caso anterior. El caso anterior, el pod se creó en default porque yo no le indiqué lo contrario. Dentro de ese pod vamos a tener un container que se va a llamar así, de la imagen de Nginx, y va a buscar las variables que están en este config map. ¿Sí? Este amigo se está creando. Vamos a darle un segundo. Y falló. ¿Por qué falló? No sé si alguien se aventura a decirnos por qué falló el contenedor o el pod en crearse. Y aquí muy importante, está en 0 de 1, que es lo que les mencionaba hace un rato. El contenedor que está ahí adentro está fallando. ¿Alguna idea de por qué está fallando? Ok, vamos a... Ahí es trampa si le digo, así que Si usted ya lo vio. por eso. Ok, vamos a ver qué pasó. Vamos a hacer un describe para que nos diga por qué están fallando. Si ven aquí usé la nomenclatura de describe, pod, nombre del pod y el namespace, muy importante. Vamos a ver, dijo que nos trajo la imagen, que la imagen la trajo bien, pero bueno, ahí Jorge se le olvidó crear el config map. Entonces, como él está buscando variables aquí en este recurso y no existe, está fallando. ¿Okay? Esa es la razón. Vamos a ver. Voy a crear el config map. Bueno, vamos a mostrar el config map primero. Se llama config map. Aquí está el primero. Si bien simplemente pues tengo definidas variables aquí, que sería como color azul. Tengo un ambiente que se llama demo. País Costa Rica y Team DevOps. Esto simplemente es por rellenar. Y vamos a aplicarlo. Lo tengo por acá. Si ven ahorita, ya ahora sí me dice que el config map se creó. Vamos a ver. Y aquí está. Se llama podconfig. Tiene 4 valores, que son los 4 valores que vemos acá. Y vamos a ver qué pasó con nuestro pod. Ya él encontró el config map y está funcionando. Entonces ya él está en estado running. Yo creo que por acá, vamos a ver, ¿cuál es el siguiente comando? Sí, por acá está. Aquí vamos a conectarnos al pod, simplemente para ver que ahí estén las variables de entorno que le pasamos a través del config map. Jorge, ahí eso es como hacer un SSH al pod que está dentro del Ajá, contenedor, exacto. Esto es, como dice Luis, lo que estamos haciendo es conectarnos al pod, al contenedor que está dentro de nuestro pod, con algo similar a SSH. Igual yo puedo correrle cualquier tipo de comando. Aquí si ven estoy corriendo bash, pero yo bien podría haberle puesto que haga el emp desde afuera. Simplemente
para mostrar eso mismo que decía Luis, de cómo conectarse dentro de un contenedor, pues lo ejecutamos de esta forma. Si han trabajado con Docker, la sintaxis es muy parecida, es exec, -it, con la diferencia de que aquí sí es mandatorio usar el doble guión antes del comando. Y nada más, como ven, estas variables que están acá son las que yo le pasé al pod a través del config map. Preguntas aquí con lo que es el manejo de variables, algo que quieran saber, que no haya quedado claro. Ahí el config map, perdón, era un pod también, es que ahí me perdí. El config, no, eso es una muy buena pregunta, Ariel. Kubernetes maneja varios tipos de recursos, digamos. Hay recursos de compute, por decirlo así, que podría ser un pod, que es un contenedor, ¿verdad? Están también los config map y los secrets, que son recursos independientes y que uno aquí en el kind del YAML indica cuál recurso es. Por ejemplo, si yo quiero crear un config map, pues tengo que indicarle que es tipo config map, ¿verdad? Cuando creé el pod, es tipo pod, ¿verdad? Ok, es otro servicio de Kubernetes, por así decirlo. Exacto, otro recurso que puedo crear en Kubernetes. Lo importante es que Kubernetes maneja diferentes APIs. Entonces, algunos recursos se crean utilizando un API y otros se crean con otro API distinto. Por ejemplo, como lo core, lo básico de Kubernetes está en el API v1. Entonces, uno le dice, del API v1, créeme un pod, o del API v1, créeme un config map, ¿verdad? Ya hay cositas más avanzadas. Bueno, de hecho, ahorita vamos a ver los deployments, pero voy a adelantarme un momento acá. El deployment, por ejemplo, está en otro API distinto, que es apps v1. Si yo le digo que me cree un deployment y le paso mal el API version, digamos, si le pongo v1, me va a fallar. ¿Por qué? Porque ese recurso como tal no puede ser, no se encuentra en ese API, entonces no puede ser creado ahí. Ok, sí, entiendo. Uno puede tener varios config maps en un mismo namespace. Sí. Supongo que se hacen a nivel de namespace. Sí, correcto, digamos, eso es muy importante. Usted puede tener cualquier número de config maps. Puede usar la palabra config map, OCM. Para ver. Perdón, me faltó el verbo acá. Si ves aquí, bueno, la que yo creé, más una que tiene Kubernetes por defecto aquí. Y de hecho acá puedes tener cualquier número de configuraciones que quieras. Se pueden ver así como configuraciones. Y simplemente tu pod o tu recurso va a utilizar la que le digas. Y en este caso se utiliza con esta directiva que se llama enfrom config map ref y el nombre de config map. ¿Esto qué hace? Que va a buscar el config map y montarlo dentro del contenedor, como vimos ahí adentro, que ya estaba. Y muy importante lo que dijiste, el config map, el secret, e incluso volúmenes en caso de que, bueno, volúmenes no, sino el claim, la solicitud de ese volumen, siempre tienen que crearse en el mismo namespace de donde está el recurso que lo va a utilizar, porque si no, él no lo puede acceder. A diferencia de lo que conversamos anteriormente de cómo los pods pueden interactuar entre ellos, los config maps secrets sí es necesario que estén dentro del mismo namespace para poder utilizarlos. Ahí aprovechando que Ariel me hizo la salvedad y no lo mencioné,
a Kubernetes, digamos, cualquier recurso que vayamos a crear a través de un YAML, pues tiene 4 secciones mandatorias. El API version que les decía, que es pues el API al cual le vamos a solicitar que nos cree un recurso específico. El kind, que es el recurso que vamos a crear. Metadata, que aquí se pueden poner varias cosas. Lo más importante es ponerle un nombre al recurso y el namespace, o sea, dónde vamos a crear nuestro recurso, en este caso un pod. Y el spec. El spec es el que varía más de recurso en recurso. Por ejemplo, para un pod, pues vamos a definir contenedores. Y en este caso, pues solo tenemos uno, pero yo podría tener otro contenedor acá abajito, con otro nombre, claro. Y ahí ya tendría como un pod con 2 contenedores. Pero como les decía, bueno, y esto es la funcionalidad básica. Hay un montón de cosillas que se les puede agregar a un YAML de un pod, pero ya es como son más avanzadillas y no vale tanto la pena meternos en eso. Si ven en un config map, pues ya es un poquito diferente. Es lo que tiene es el API version, el tipo, metadata, y él no tiene spec. Es lo que tiene es esta sección que se llama data, donde pues se colocan los datos, las variables que quiero agregarle al contenedor. ¿Todo bien por ahí? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Buenísimo. Ahora, quiero hacer algo. Vamos a ver. Voy a borrar ese pod. Si yo... Perdón. Demo. Ya yo no tengo pods aquí, entonces no sé si ustedes han oído hablar de que, digamos, Kubernetes normalmente la gente piensa que por fuerza me va a mantener mis aplicaciones vivas y pues no. En este caso, pues yo estoy creando un pod y ese pod lo borré y se fue de nuestro ambiente, ya no existe. Por dicha tengo el YAML por si lo quiero recrear y esa es la ventaja de trabajar con los YAMLs, que pues uno puede tener versioning de sus aplicaciones y recrearlas en caso de que sea necesario. Normalmente esto podría estar en un repositorio de Git y manejarlo desde ahí. Pero ¿qué pasa si esta aplicación de WebColor es crítica y necesito que se mantenga en el tiempo? Si vieron aquí yo la borré y simplemente desapareció. Lo mismo hubiera pasado si el pod fallaba y se moría. ¿Qué pasa en estos casos? Para esto, Kubernetes introdujo el concepto de deployment. ¿Qué es un deployment? Bueno, es la forma en la que yo le cuento a Kubernetes cómo quiero que cree y que actualice mis pods con mi aplicación adentro, ¿verdad? También algo importante es que introduce el concepto de réplicas. ¿Qué son las réplicas? ¿Cuántas copias de mi aplicación quiero corriendo? Y aquí algo muy importante es que este concepto de réplicas no es dentro del mismo pod cuántos contenedores se van a crear, sino cuántos pods de mi aplicación se van a desplegar. Creo que es mucho más sencillo si lo vemos en el YAML. Aquí, por decirlo de alguna forma, yo lo que hice fue traerme la configuración de mi pod y la pegué acá. Entonces, voy a empezar a explicar, de acá para arriba, no hay tanto que explicar tampoco. Si ven, un deployment ya no se crea en V1, sino que se crea en apps V1. Va a ser de tipo deployment.
aquí ya sí es muy importante mantener como el uso de los labels, porque los labels son los que se van a encargar de amarrar cosas dentro de Kubernetes. Entonces, es muy importante pues tener un orden en los labels. Incluso en una charla previa que nos dio Luis de Fargate con EKS, vimos que los labels nos servían para posicionar cargas de trabajo en Fargate, en ese caso. Aquí también los podemos usar para colocar las cargas de trabajo en un determinado nodo o hacer ciertas relaciones entre ellos. Entonces, ya cuando empezamos a trabajar con deployments, es muy importante pues usar labels. El concepto de réplicas que les decía, ya aquí dentro de Spec, las réplicas, que es la cantidad de pods que quiero que se creen y que sean administrados por este deployment. Como les decía, el selector lo que se va a encargar es de decirle todos los podcitos que nos encontremos con el label app igual a web app van a ser administrados por mí. Eso es muy importante. Y el template, que como les decía, de template para abajo, básicamente es una copia de este amigo del pod. Voy a abrirlo por acá. Si ven, de template para abajo tenemos esto y es básicamente lo mismo, con excepción de la parte de la variable, que si yo quiero la mantengo o no. Pero básicamente esto es un copy-paste de la configuración del pod. Vamos a aplicar ese comandillo por ahí. ¿Cómo, Ariel? ¿En otro archivo cómo? No sé cómo lo estás pensando. En otro YAML o algo así. Es que si no digamos, el YAML del deployment se podría hacer muy grande. Entonces no sé si se puede seccionar en varios archivos. No, eso sí no. Digamos, el template, digamos, de aquí de template para abajo, sí tiene que venir así, porque es la forma en la que tiene él de amarrarse hacia los contenedores, hacia los pods que va a crear. Ok, perfecto. Lo que sí se puede hacer, y por eso lo manejamos de esa forma, es separar las variables de entorno en un config map, porque si no, se hace enorme. Dale, Luisito. No, contestando a Ariel, digamos, Ariel, allí, digamos, si todo eso que está metiendo Jorge allí, yo quisiera hacerlo en un solo YAML, yo chorreo todo eso en un solo YAML, más bien, en este caso, haciéndolo ordenado, Jorge, él ha separado los recursos por archivos, pero la configuración de un recurso va en un solo archivo. Ahora, si sí. yo tengo 2 o 3 deployments, yo puedo tener 2 o 3 archivos diferentes de cada deployment. Es que son dos cosas diferentes. Lo que dice Luis es que yo puedo, por ejemplo, en este mismo YAML, yo puedo poner, creo que son como 3 líneas, creo, o 2, no me acuerdo, porque nunca lo hago así. Y aquí podría copiar la configuración del config map, digamos. Podría copiar esto aquí abajo y él me podría crear los dos recursos. Me podría crear el deployment y el config map al mismo tiempo. Pero lo que decía Ariel es que si yo puedo separar esta parte y enviarlo a otro YAML, eso sí no se puede. ¿Por qué? Porque esta parte del template es estrictamente necesaria para la configuración del deployment. Entonces, nada más esa aclaración ahí. Entonces, vamos a crear este amigo que es un deployment. Y ya aquí Kubernetes se pone más bonito. Y aquí con los deployments es donde ya en realidad se empieza a ver los beneficios de Kubernetes. Porque como estábamos trabajando antes con pods, nada más básicamente estábamos usando Docker de manera, o sea, pagando más por utilizar Docker, podría ser la analogía. Ahora, vamos a
decirle primero a ese amigo que nos diga cuántos deployments tenemos en demo. Básicamente tenemos solo uno. Voy a hacer esto un poquito más grande. Tenemos uno que se creó hace 36 segundos. Aquí lo importante es que dice 3 de 3. Este 3 de 3 ya aquí varía un poquito. Antes era la cantidad de contenedores que había en mi pod y ahora son la cantidad de pods que gestiona mi deployment. No sé si se entiende. ¿Todo bien? Okay. Pods menos NDM. Okay. Buenísimo. Sí, Hanna, dale. Sí, le quería consultar. Ese 3 de 3 que sale es porque se están haciendo 3 réplicas diferentes del mismo pod. Correcto, correcto. Y si ves, digamos, ahorita que corrí el get pods, tenemos 3 y se llaman web app y tienen como un consecutivo. La primera parte del consecutivo es como un ID que nos hace referencia al deployment. Esta parte desde D6 hasta BB9, esta parte. Vamos a ver si lo puedo marcar. Esta parte hace referencia al deployment. Y si ves, es la misma en los 3. Y la última parte, pues ya ese sí es un ID o un identificador único de este pod. Es como para dividir cada réplica. ¿Perdón? Es para dividir cada réplica. Ajá, para identificar cada réplica. Exacto, para identificar cada réplica. Entonces, si ven, bueno, para no desviarme de lo que tenía aquí estructurado aquí con los comandillos. Algo importante, bueno, que no habíamos hecho antes, es que yo puedo extender como la salida de mi comando para tener más información de mi pod. Si ven, algo que me agrega aquí son las diferentes IPs que le asignó a cada pod. Y entonces, aquí podemos ver las IPs, que es la de la red 10.244. Tengo la 3.3, el 4.4 y el 1.3. Y también podemos ver la distribución de en qué nodos lo colocó. Si ven, colocó un pod en el worker, un pod en el worker 2 y un pod en el worker 4. Si recuerdan bien, yo tengo estos nodos, entonces él me colocó uno acá y uno acá. En el control plane usualmente se evita colocar carga de trabajo porque él ya está suficientemente estresado con los pods que se encargan de hacer todo este placement. Sí, Ariel. Esos nodos podrían ser instancias diferentes o deberían de ser instancias diferentes a nivel de infraestructura, ¿verdad? Sí, estos nodos al final de cuentas, digamos, son máquinas virtuales, son instancias de EC2, en mi caso son contenedores de Docker, digamos. Ok, Sí, los entiendo. puedes ver Sí, acá. a eso iba, Ajá. que eran en tu máquina. Ajá. Con Kind tú usa Docker para simular un clúster, digamos. Entonces, básicamente tengo un contenedor dentro de otro contenedor que se comporta como si fuera un clúster de Kubernetes, pero no es así. Sí, a un final es como un clúster virtual, supongo, algo así. Ajá, ¿no? Ajá, sí. Todo el funcionamiento es igual, pero obviamente las capacidades están limitadas a la capacidad de mi máquina, ¿verdad? Pero todos los comandos, todas las integraciones, todo funciona como si fuera un clúster, pues, real. Ahora, él lo asignó a esos nodos, asumo, de manera aleatoria. Uno podría decirle, quiero esto en este nodo. Sí. Quizá porque tiene más recursos, y esto en este otro nodo. Ajá. Hay un montón de estrategias que de hecho, digamos, en esta presentación no vienen porque ya son un poquito más avanzadas, pero sí, uno puede hacer eso, digamos. Se me olvidó cómo se llama. El scheduler, ese es el nombre. El master node o control plane tiene un scheduler que se encarga de decir en cuál
no puedo colocar mi carga de trabajo. Esto lo hace a través de, simplemente él va distribuyendo la carga de manera uniforme. Eso mientras yo no le indique lo contrario. Hay varias técnicas para decirle o para manejar el placement. Una, por ejemplo, sería, yo quiero que esta carga de trabajo, a través de un label, de hecho, vamos a regresar al de deployment. A través de un label, yo le puedo decir, váyase a los worker nodes que tienen este label. O sea, si yo tengo, por ejemplo, workers más potentes que otros, le puedo decir, mae, usted, como es mi aplicación crítica, váyase a aquel worker que tiene más RAM, ¿verdad? También puedo hacer que ciertas cargas de trabajo no caigan en ciertos workers. O sea, si yo sé que tengo workers que no, digamos, no tienen tantos recursos, mejor evito que caigan ahí y que siempre me garantice que se van a crear en otro lado. También hay una técnica que se llama Affinity, que es, usted viva en los nodos que tienen estas características o usted viva en los nodos donde vive este tipo de pods, ¿verdad? Todo a través de labels. O también está lo contrario, que se llama anti-affinity. Es como, yo no quiero que usted se junte con tales pods o no quiero que caiga en tales nodos. Eso es bastante vacilón. Es un poco más avanzado, pero lo podemos ver en el futuro también, si les llega a interesar. Súper. Ahí tengo una pregunta nada más como para ya quedarme callado. De hecho, estas barras son lo que enriquecen la conversación, digamos. ¿Qué pasa si yo por estrategia elegí que cierta aplicación iba al nodo 1, ¿verdad? Solo al nodo 1 porque ahí tenía más recursos y esa estrategia no fue buena y a mí la instancia del nodo 1 se me perdió? Kubernetes inmediatamente acomoda sus pods en otro nodo o hay que decirle eso. Digamos, depende. Y por ejemplo, lo que hace normalmente, si usted, digamos, de vuelta, digamos, el comportamiento por defecto es, si no hay ninguna configuración extra y por decir algo, a mí se me muere el worker, ¿verdad? Él va a hacer primero va a evacuar todos los pods que hay ahí y los va a tratar de distribuir entre los demás working nodes que tengo disponibles. ¿Pero por defecto o uno debería configurarle esas cosas? No, eso es por defecto. Ahora, si usted le dijo, caiga, por ejemplo, tu nodo que se cayó, tenía un label que se llama producción o digamos más bien desarrollo y tienes otro label, otro worker con el mismo label y le estás diciendo a tus pods que solo vivan en pods que tienen el label de desarrollo, él solo va a buscar espacio en esos worker nodes. Si ya no tiene espacio disponible ahí, ellos se van a quedar en un estado que se llama pending, que es esperando a que hayan recursos disponibles o con las características que yo le definí para que se pudieran instanciar. Todo eso lo hace el scheduler. Ahora, hay que ser entonces muy cuidadoso con esas estrategias. Ajá, hay que ser muy cuidadoso con estrategias de placement porque pueden generar ciertos conflictos. Digamos, si usted se pone a hacer afinidades y antiafinidades sin cuidado, puede ser que algo no tenga dónde colocarse por el simple hecho de que hay tantas reglas que no me dejan colocar la aplicación en un nodo libre. No sé, Luisito, ¿querías decir algo? No, nada más ahí complementar, digamos, una aplicación que yo he visto que uno puede usar para eso es el tema ahora con inteligencia artificial, que es que uno puede levantar workers que son de GPU.
y tienes workers normales que son los vCPUs normales que uno usa para carga más común, digamos. Entonces, toda la carga de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial que requieren los GPU, entonces uno los manda hacia los workers con GPU, digamos. Entonces, para ese tipo de cosas yo lo he visto que lo usan. Y el tipo de carga más normal, request de un API o cosas así, hacia una aplicación, entonces se mandan hacia nosotros. Incluso lo de la semana pasada, lo de Fargate, trabaja También de esa forma, diciéndole, yo quiero que estas aplicaciones vayan a tal lugar para colocarse por ciertas necesidades que tengo. O sea, aquí vi un comentario. Ok. Era un comentario ahí, una aclaración de Luis. Ok, volviendo al tema del deployment. Como ven, mi aplicación o mi deployment creó 3 pods con mi aplicación, cada uno tiene una IP diferente y está colocado en un nodo distinto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener esto así? Que yo puedo borrar un pod. Vamos a ver, voy a borrar uno de mis pods de aplicación. Historia del pura vida. Voy a borrar uno de mis pods de aplicación. No sé cómo vamos de tiempo. Creo que ya nos pasamos, Luis. No sé si terminamos con este tema de deployment, si lo podemos recuperar la sesión el jueves para no comprometer el tiempo. No, Jorge, lo que podemos hacer es que si quieres, podemos hacer una segunda sesión, digamos, la otra semana. Y si tú sientes que la otra semana va a sobrar mucho tiempo, le podemos agregar cualquiera, tomar, digamos, de los apuntes, digamos, de las preguntas que hicieron y entrarle como algunas otras cositas por allí, entonces para complementarlo. Sí, si quieren, nada más ahí como para terminar el tema de los deployments, y les decía, lo vacilón es que si ven, yo mandé aquí en mi otra terminal a borrar uno de mis pods. Aquí ya estaba en estado terminating y antes de que este pod se muera, ya fue reemplazado por uno nuevo. ¿Esto por qué? Porque yo le dije aquí en la configuración del deployment, y como bien lo apuntó Hanna, yo quería 3 réplicas. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a ceñirse a eso y me va a mantener mis 3 réplicas. A menos de que pase algún escenario donde, pues, por cuestiones de recursos no pueda colocar la tercera réplica, en cuyo caso esa se va a quedar en estado de pending, pero siempre tengo 2 más brindándome el servicio. Creo que eso sería. Ajá, dale. Yo tengo una pregunta ahí en cuanto a cuando terminamos una réplica. Si tenemos 3 réplicas, pero ahí veo 4, porque sí, una está terminated y el deployment requiere 3. El storage de, por ejemplo, una réplica que quedó ahí, ¿se pasa a la nueva instancia que se crea o se crea desde cero? ¿El qué, perdón? ¿Qué decías? ¿El storage? Sí. En ese caso, si uno maneja storage, normalmente lo que hace es que lo define como aquí más abajito, digamos. Y el storage, en este caso, no es que se pase, sino que todos los pods de ese deployment pueden acceder al mismo storage. Aquí es un tema tricky porque, digamos, depende de tu storage. Hay storage que tienen o que permiten que varios pods lean y escriban al mismo tiempo, otros no. Entonces, eso depende del provider de storage que uno esté usando y que permite read-write once o read-write many. Entonces, normalmente
para cuando se hace algo así, se utiliza read write many, porque y tengo varias réplicas, pero no es como que se pasen, sino que todos lo tienen montado tienen montado el mismo volumen al mismo tiempo. Ahí digamos, recuerda, Hannah, que digamos las imágenes son efímeras. Entonces, ellas por default, ellas solitas, sin especificarle un volumen ni nada, ellas no tienen storage. O sea, eso es, por ejemplo, para el caso de los web servers, donde tú levantas una aplicación de un contenedor que tú necesitas y no importa que él se desaparezca, tú no estás guardando nada. Si ya tú quieres guardar información de un storage, por ejemplo, o que los pods tengan información que se necesite accesar desde otro pod cuando se crea, entonces ahí hay que manejar volúmenes. Pero digamos, ese es como ya un tema, un toquecillo más avanzado que es el manejo de volúmenes. Sí, exacto. El tema de manejo de storage es un poquillo más complicado y como te digo, digamos, depende hay un concepto que se llama storage class, que es como, por decirlo así, un driver que le permite a Kubernetes utilizar tecnologías externas para crear los volúmenes, pero depende de ese storage class y del provider que estés usando, que sea read write many, que sea read write once o este tipo de cosas. Entonces, ahí ya sí es meramente de la configuración que se tenga en ese momento, cómo se manejan estas cosillas. Pero sí, como dice Luis, la aplicación en este momento, como esto es un web server, se van a crear de caja. Digamos, si yo hago algún cambio en un pod y lo borro, pues él va a recrearse con las características que traía esta imagen. O, mejor dicho, esta imagen más la configuración que yo definí acá abajo, como en variables de torno, cosas así. Pero a grandes rasgos ese es el comportamiento. Yo creo que podemos hacer después, porque la idea es que seguir avanzando en estas cosas de Kubernetes y demás. Entonces yo creo que eso posteriormente vamos a ir haciendo clases poco a poco, porque mentira, o sea, no podemos abarcar Kubernetes en una clase. Sí. Eso es muy importante, no se sientan agobiados porque, o sea, si es mucho o si no entendieron algo, o sea, yo llevo bastante tiempo. La vez pasada en Edify creo que nos tomó casi un año terminar el curso. Entonces, son bastantes temas y se pueden ir abarcando por tiempo. Igual, esto era más que todo como una introducción a los conceptos más básicos. Y si bien, pues a mí me faltaron varias cosas que explicar. Me faltaron los services, el ingress, las actualizaciones, scaling. Pero no, súper bien, más bien, o sea, la participación de ustedes, que tengan dudas, eso pues, enriquece los videos y enriquece la experiencia para nosotros. Dale, Max. Recuerde compartirles el documento secreto que nadie quiso, pero que es súper valioso. El documento que nadie quiere. Yo ni sé dónde está eso, tengo que buscarlo. Yo lo busco ahora y yo lo saco y se lo paso en el chat. Sí, hay que formatearlo porque creo que cuando yo lo pasé desde de Windows a Drive, hay cosas que se movieron. Entonces hay como que meterle un par de enters por ahí. Pero sí, eso es bastante importante. Yo creo que podemos seguir la otra clase, Jorge, la otra semana, porque sí. yo creo que sí te falta bastantillo. Sí, lo podemos seguir el otro martes con todo gusto y sí, quedan bastantes cosillas de funcionamiento básico, los recursos más utilizados, porque como decía Hannah, ahora está la parte de volúmenes, está secrets, están un montón de cosas. Hombre, que podemos meter. Un año. Un año en clase, no, o sea, es mucho. Igual lo dijo Jorge. Jorge tiene mucho tiempo, nosotros hemos estado practicando y tratando de hacer training de esto mucho tiempo y siempre salen cosas nuevas, eso no va a parar. Entonces esto de Kubernetes para dominarlo no es cuestión de 1 o 2 días, esto toma rato. Entonces la idea es que lo vayamos comprendiendo, después vamos haciendo cosas prácticas de tal forma que ya ustedes puedan hacer un clúster con sentido y empezar a utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo,
Entonces, vamos poco a poco. Entonces, ahorita, incluso si tienen alguna dudilla de lo que vimos ahora, si después viendo el video se les ocurre algo, nada más ahí nos escriben por el chat y lo podemos ver. Muchas gracias. Ahora repasar otra vez todo el video para hacer preguntas adecuadas. Tranquila, eso es parte de, y como les decía, es una tecnología muy grande y hay que agarrarlo poquito a poco. bueno, muchachos, ¿algo más? No, muchas gracias. Bastante ilustradora la clase. Por ahí. La prueba va bonita, Tito, va a ver. Ahí vamos poco a poco. Bueno, muchachos, Sí. entonces, Bueno, buenas noches, ahí le dejamos porque ya nos pasamos como media hora. Entonces, nos vemos la siguiente semana con la continuación. Muchísimas gracias, don Jorge. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao.